trabajando, que trabajaremos con circuitos lineales, lo que se conoce como régimen permanente, ¿verdad? ¿No? ¿Qué más? Y hemos visto los tres elementos básicos con los que nosotros vamos a trabajar. El caso de una resistencia, el caso de una bobina y el caso de un condensador. Sabemos el por qué trabajamos con ondas senoidales. Es un tipo de onda que fácilmente se genera, fácilmente se transmite, fácilmente se distribuye, ¿de acuerdo? Y también sabemos que conociendo ondas senoidales, conocemos todo, cualquier otro tipo de onda, porque tenemos el conocimiento de que todas las ondas eléctricas, las que ustedes conocen, ¿no? Todas, absolutamente todas, pueden transformarse en una sumatoria de ondas senoidales, ¿no? Pueden colocarse, o, ¿no? Como una suma de ondas senoidales, y la suma de esas ondas senoidales recomponemos la onda que nosotros estamos trabajando, cuadrada, rectangular, como quieran, resulta. Vimos igualmente lo que aparece ahora en la pantalla, ¿verdad? Que tenemos una onda de tensión y como consecuencia de esa onda de tensión tenemos una onda de corriente que va a estar en fase con esa tensión, ¿cierto? La tensión y la corriente están en fase por tratarse de una rama puramente resistiva, ¿sí? Queríamos encontrar la potencia y la onda de potencia la tenemos aquí graficada. ¿Qué más le dije? Como obtuvimos la onda de potencia multiplicando la onda de tensión por la onda de corriente. La onda de tensión era el dato y calculamos la onda de corriente. Y les dije igualmente que cuando nosotros hablamos de potencia eléctrica, hablamos del valor promedio de esta onda. Y el valor promedio de esta onda es simplemente este primer término, M y M sobre 2. Eso se entiende que conocemos nosotros, ¿verdad? La onda de tensión, la onda de corriente están en fase y tenemos que la onda de potencia es la que está mostrándose aquí. Esta es la onda de potencia. Y el promedio, que es lo que nosotros hablamos cuando decimos potencia activa, es simple y llanamente el promedio de la onda de potencia. Es esto, ¿verdad? El promedio de una onda seno o de una onda coseno, naturalmente, en un periodo de tiempo es cero. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos del promedio, hablamos simplemente de esto que estamos viendo acá. ¿Qué conocíamos? Conocíamos la tensión, significa que conocemos el valor máximo de la misma, conocemos la frecuencia angular y conocemos R. ¿Y qué queríamos encontrar? Queremos encontrar la corriente. Calculamos la corriente, hallamos la corriente y luego hallamos la potencia. Igual trabajamos para una bobina, ¿no? Dato, comenzamos con la onda de tensión, aplicamos Faraday y resultó que la onda de corriente es la que aparece aquí en la pantalla, ¿verdad? La onda de tensión está adelantando 90 grados a la onda de corriente. Yo corro de izquierda a derecha, la onda de tensión, el valor máximo de la onda de tensión lo encuentro primero que el valor máximo de la onda de corriente y fácilmente puedo darme cuenta entonces así que la onda de tensión está adelantando a la onda de corriente. ¿Cuánto adelanta? 90 grados. Siempre será esto en una bobina. Trabajándolo como elemento puro, siempre ocurrirá que la onda de tensión estará adelantando a la onda de corriente. 90 grados. ¿Verdad? Y cuando hablamos de potencia, hablamos acá de potencia reactiva. La potencia en una resistencia era potencia activa. Y en una reactancia es potencia reactiva. ¿Verdad? La corriente está atrasando a la tensión, hallamos la potencia encontrando el producto de tensión por corriente y obtenemos esta expresión. ¿Verdad? Obtenemos la onda de potencia. La onda de potencia tiene una frecuencia que es el doble de la frecuencia de la onda de tensión o de la frecuencia de la onda de corriente. ¿Qué significa? Que cuando la tensión o la corriente se desarrolla una vez, la onda de potencia en ese mismo tiempo se ha desarrollado dos veces. Acá se trata de una rama RL. La tensión adelanta la corriente 90 grados. Y en una rama RC, que también hemos visto nosotros, ¿no? Poniendo la tensión a 0 grados, la corriente nos va a salir adelantada 90 grados a esa tensión. ¿Verdad? Esto que está aquí se conoce como módulo de la reactancia capacitiva.
1 sobre WC se lee en ohmios, y aquí tenemos que WL igualmente se lee en ohmios, ¿no? Esto nosotros hemos trabajado, y nos resultó también que la onda de potencia en una reactancia capacitiva desfasa 180 grados, fíjense acá el signo es más, y en una bobina el signo es menos. ¿Cuánto desfasan estas dos ondas? 180 grados, ¿cierto? Bien. Eso nosotros ya hemos visto. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? ¿No? ¿No tienen preguntas? Vamos a ver, entonces. Aquí. ¿Cómo es esto? ¿Está bien eso o no? A ver, vamos a hacerle preguntas, jóvenes. No hay ningún problema si es que ustedes no contestan. Por si acaso, la idea es ver cómo es que andamos. ¿Cierto? Vamos a ver cómo andamos nosotros en esta figura. ¿De acuerdo? Vamos a empezar entonces por su compañero. Los últimos serán los primeros, dice el dicho. A ver, vamos a ver. Yauri, por favor. Yauri, ¿sabe? ¿Está ahí? Yauri Santiago. Sí, profesor. A ver, en estas dos ondas que ve usted aquí en la pantalla, esta que estoy señalando, la tensión y la corriente, ¿quién está adelantando? La onda de la corriente, profesor. La corriente, claro que sí. Yo corro de izquierda a derecha y encuentro el valor máximo primero que el valor máximo de la onda de tensión. ¿De acuerdo? Yo les estoy pasando lista igualmente con lo que nosotros estamos conversando. ¿Sí? Vamos ahí. ¿Sí? Y esta es la onda de potencia. Muy bien. El valor medio, vamos a empezar así, ¿no? Los instrumentos podemos clasificarlos de múltiples formas, ¿cierto? Podemos clasificarlos de acuerdo a su constitución interna, es decir, son analógicos o electromecánicos, electromagnéticos, son electrónicos, está formado por elementos de estado sólido, son instrumentos híbridos. También podemos clasificarlos de otra forma. Podemos clasificarlos como instrumentos que cuentan la energía, por ejemplo, que se está consumiendo, solamente miran y nada más. Y hay instrumentos con procesador que seguramente, si sobrepasan cierto margen, como los teléfonos, esos que uno de nosotros tenemos, y que si sobrepasamos el número de llamadas o el tiempo que se tiene que trabajar en el mes, nos cortan, ¿verdad? O sea, tiene un procesador ahí que automáticamente hace un trabajo adicional. Y así podríamos clasificarlo de otras formas, y ustedes en su curso siguiente van a encontrarse con el detalle de que pueden clasificar los instrumentos de múltiples formas, ¿no? Muy bien. Vamos a ver por qué les digo eso. Los instrumentos de bobina móvil. ¿Cómo es un instrumento de bobina móvil? Es un imán permanente, ¿no es cierto?, de muy buena calidad, ¿no? La imanación no debe de perderse fácilmente, debe ser perdurable en el tiempo, etcétera. Es una aleación, acero, cobre, cobalto, etcétera, y me da una característica muy particular en los instrumentos estos que hablo con respecto al imán. Y los instrumentos de bobina móvil, tengo el imán y una bobinita gira en la parte interior, ¿no? ¿Sí? Gira como consecuencia de una corriente que está pasando y por esa bobina y hace que ésta gire, ¿no? Al girar se lleva consigo una aguja que marca en una escala correspondiente. Estos instrumentos, por cuestión de diseño, leen valor medio. Y el valor medio está dado por esta expresión. Naturalmente que si tenemos una onda senoidal, el instrumento leerá cero, porque el valor medio, ¿no?, de la onda, es de la expresión de la onda. Algunos ponen IDT, otros ponen FDT, ¿verdad? En un periodo de tiempo, la parte positiva o la parte negativa le da cero, pues, ¿no? En una onda senoidal esto es cero. Valor medio es esto, ¿no? Muy bien. Vamos a hacer aquí un análisis particular de algo que no hemos visto todavía, ¿verdad? Vamos a ver esto. Si yo tengo una resistencia, para que se observe lo que estamos haciendo, y aplicamos a esa resistencia una onda continua, directa, sí, más o menos, pasa una corriente continua. Si yo les digo a ustedes, jóvenes, la potencia en esta resistencia, ustedes de plano a estas alturas me dicen, eso ya me enseñó mi profe, ¿no? El circuito es 1 y la potencia está justamente por la corriente al cuadrado por R. Esto sabemos nosotros. ¿De acuerdo? La potencia
en esta resistencia. Y si dejara la energía por tiempo, ¿no es cierto? La interrupción del tiempo y sale la cantidad de energía. Si en lugar de poner una continua, como es esta que estamos viendo, esta fuente continua, nosotros pusiésemos una onda alterna senoidal. Ustedes igualmente me dicen, profesor, ya lo hemos estudiado la semana pasada, ya usted lo hizo, ahí arriba está, ¿no es cierto? Ya lo pasó también, ¿no? Y ni vuelta a quedar. Y entonces les preguntaron a ustedes, ¿y qué le diría un batímetro? Batímetro, potencia activa, lo que consume esta resistencia. Ustedes me dirían, ¿no? Profe, un batímetro, vamos a verlo acá para que recuerden. Un batímetro le diría, profe, el valor promedio del producto de la tensión por la corriente, y eso es esto que está aquí, ¿no? Este es el valor de la potencia, esta es la potencia, y el valor promedio es solamente esto que está acá. Porque en un periodo de tiempo el coseno, así sea el doble, ¿verdad? ¿No? Su promedio en un periodo de tiempo esto es 0. Por lo tanto, el batímetro leería solamente esta parte, m y m sobre 2, el valor promedio de la onda, porque el batímetro está diseñado para leer valores promedio. ¿No es cierto? Vamos ahí. Entonces, estamos en esta nota, ¿no? m y m sobre 2. Eso podemos ponerlo de esta forma porque sabemos que la tensión, m, valor máximo de la onda, es I máximo, I a máximo por R, ¿no? B, la ley de Ohm, I por R. Y resulta entonces que tengo esta expresión, ¿no? Les diría a ustedes entonces lo siguiente, perfecto, vamos bien, ¿verdad? Cuando esta resistencia libera la misma cantidad de calor en continua de lo que lo hace en alterna senoidal en promedio, ustedes de plano me dicen, en continua es esto, profe. Y en alterna en promedio es esto que está aquí, allá, ¿no? Cuando esta resistencia, la misma resistencia, libera la misma cantidad de calor, la misma cantidad de energía, ¿no es cierto? En continuo de lo que lo hacen alterno, ustedes me dirían, profe, igualo esta expresión con esta que está acá. De esta igualdad resulta esto que está aquí, ¿no? Ese valor de la continua es lo que nosotros llamamos valor eficaz de la onda de corriente. Y es igual al valor máximo de la onda sobre raíz de 2. Este valor IC es igual, R con R se va, sobre 2, ¿no? El cuadrado, saco la raíz cuadrada, etcétera, y queda esta expresión. ¿No es cierto? Este valor de la continua es lo que nosotros llamamos el valor eficaz. El valor eficaz, entonces, de una onda alterna es el que produce una misma resistencia cuando está pasando por ella una onda continua. Y ese valor es igual al valor máximo de la onda senoidal sobre raíz de 2. Como ustedes se dan cuenta, entonces, estoy haciendo una comparación entre la continua y la alterna en lo que respecta a la cantidad de calor que libera una misma resistencia. Y como ustedes igualmente se están dando cuenta, lo que el profe necesita es un patrón para poder establecer, ¿no?, la cantidad de energía. ¿Cuál es ese patrón? Es la continua que tengo acá. Esta, sí, la continua directa, la recta. Libera una cantidad de energía igual. ¿Cuándo? Cuando la onda senoidal es igual al valor máximo de la onda senoidal sobre raíz de 2. ¿De acuerdo? Cuando se cumple esto, entonces, ¿verdad? Esto es lo que llamamos el valor eficaz de la onda. De ahora en adelante, entonces, ustedes ya saben que cuando le dicen 220 voltios es la onda de tensión, ustedes se están dando cuenta que a lo que nos estamos refiriendo no es el valor máximo de la onda, ¿no? No es el valor máximo de la onda de tensión, ¿verdad? Es el valor eficaz y es igual al valor máximo sobre, ese es el valor máximo, claro, sobre raíz de 2. Es 0.707 del valor máximo. ¿De acuerdo? ¿Y por qué hemos hecho eso? Porque lo que nos interesa generalmente a nosotros, ¿qué cosa es? ¿No? La cantidad de energía que se transmite de un punto a otro punto. ¿De acuerdo? Esa es la parte más importante. A nosotros nos interesa la cantidad de energía.
Y relacionándolo, hemos visto entonces que en corriente es lo que se le conoce como el valor eficaz de la corriente, y en tensión también. Si yo digo, la tensión es de 220 voltios, ustedes me dicen, eso es valor eficaz. En Estados Unidos se usa el 110 voltios, valor eficaz. La línea de transmisión del Mantaro al Lima de 500 kilovoltios, ¿eso cuánto es? Valor eficaz, etcétera. ¿No? Mi computadora o no sé cuántos consume 0.5 amperios, 0.5. Ese valor máximo nada que ver, es el valor eficaz. ¿De acuerdo? Y para una onda senoidal, el valor eficaz es igual al valor máximo de la onda senoidal sobre... Esto es para una onda senoidal. ¿Ok? Si yo tuviese otro tipo de onda, ¿verdad? Ya no la onda senoidal que yo voy a aplicar y que sé que su valor promedio es esto, yo debería trabajar del mismo modo como lo hice para el caso de una resistencia, como lo hice aquí. Tenía entonces la onda de tensión, una onda cuadrada, una onda de tinte cierre, la onda que sea, y la comparo con la onda de continua. Trabajo de modo similar y lógicamente no me va a salir esta expresión, porque no se trata de ondas senoidales en ese caso. ¿De acuerdo? Si se trata de una onda de diente de sierra, no es una onda senoidal, una onda cuadrada, ¿no? Entonces yo no voy a poder hacer estas operaciones que aparecen acá. Pero sí las tendría que hacer con la onda cuadrada con la que estoy trabajando. Sería la expresión matemática, ¿verdad? Hallo una cosa así, saco el promedio, y entonces, ahora recién digo, bueno, como hemos estado trabajando, la cantidad de calor la comparo con la onda continua. Lógicamente, hago la comparación, no esto, ¿no es cierto? Esto es válido para una onda senoidal, ¿verdad? Comparo esto con lo que debería de venir para la onda cualesquiera que esté trabajando, que esto que ven acá depende de la onda senoidal. Esto no. Esto para una onda senoidal. Hago la igualdad correspondiente y me sale una relación que es diferente a la que estoy mostrándoles allí. Porque esta relación, el valor eficaz es igual al valor máximo sobre raíz de 2, solo es válido para la onda senoidal que estamos trabajando. ¿Ok? Como no vamos a estar haciendo ese trabajo toda la vida, entonces, ¿no? Un trabajo largo, dependiendo de la forma de onda, más fácil es aplicar nuestra fórmula para hallar el valor eficaz. El valor eficaz es entonces igual a 1 sobre el periodo de 0 a t, la forma de la onda, y t al cuadrado de t, raíz cuadrada, esto es el valor eficaz. Que si yo reemplazo acá y de t por la onda senoidal, me sale esto, ¿no? ¿Verdad? Eso es lo importante entonces para lo que nosotros estamos trabajando, ¿verdad? Entonces, siempre que me digan entonces, ¿no? La tensión, la corriente, ese foco trabaja 110 voltios, el otro foco trabaja 5 voltios, etcétera, lo que fuera, me estarán hablando de la onda senoidal. Mi teléfono trabaja tantos voltios, tengo que enchufarlo ahí, ¿por qué? Bueno, ahí hay una transformación de la onda de alterna continua, ¿verdad? Pero, ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto? Tiene ventajas la continua porque se puede almacenar la energía en baterías. La alterna no se puede hacer eso. Pero regresando acá a nuestro tema, ya nos hemos dado cuenta de esto, ¿no? Vamos a verlo luego, ¿no? Un ratito aquí. Está bien. Miren lo que quería mostrar acá. Esto no está. Dice un ratito, no sé dónde lo saqué a los compañeros, a ver. Bueno. Ay, debo de haberlo sacado del otro. Esto es lo que quería mostrarles. Sí, acá estaba. Bien. Como les decía, nosotros podemos, luego voy a retroceder hasta lo anterior, ¿no? Acá. Nosotros tenemos entonces, vamos a explicarlo así. Nosotros podríamos, les estaba diciendo a ustedes, de que los instrumentos los clasificamos de múltiples formas, los autores pueden hacer la clasificación que se les ocurra a ellos y la presentan.
Realmente, cuando nosotros clasificamos algo, lo ordenamos. Y los autores, los que tienen los libros, cuando quieren ordenar los instrumentos, los clasifican de la forma que ellos creen conveniente, ¿verdad? Por ejemplo, los instrumentos pueden ser los instrumentos que monitorean, que solo miran, como el contador de energía que tenemos en la puerta de casa, o puede ser un instrumento que además de leer la energía que se está consumiendo, le hacen un paralelo, ¿no? ¿Sí? Al mes usted no puede consumir más de tantos kilovatios hora, por lo tanto, se le corta, ¿no? Bien, tiene que tener un procesador del instrumento y hace esa figura. Lo pueden clasificar los instrumentos como que leen lo que se está viendo o ponen en paralelo una línea de transmisión o un transformador, por ejemplo, de manera automática. El instrumento está viendo, ¿sí? Y toma acción. Bueno, ¿verdad? Dentro de lo que nosotros estábamos clasificando, tenemos los instrumentos analógicos. El instrumento de bobina móvil es un imán, tiene un imán interno y una bobinita que gira dentro de ese campo magnético correspondiente. La corriente entra y hace que la bobinita gire, y ese instrumento lo que hace es leer el valor promedio de la onda. Y el valor promedio de una onda senoidal sería cero, porque es la suma del área positiva más el área negativa. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ¿no? Si ese instrumento lo hacemos leer una onda alterna senoidal, una onda senoidal, ¿verdad? Nos va a leer cero, porque lo que hace ese instrumento es leer el valor promedio. Muy bien, o sea, ese instrumento solamente nos sirve para leer en continuo. Nosotros, ¿no? Llevamos una onda continua a aquellas ondas que tienen solamente parte positiva. Esta para mí es una onda continua, una onda pulsante, una onda continua, ¿verdad? La onda alterna tiene parte positiva y parte negativa que suman cero. Si solamente tiene parte positiva y la parte negativa no es de la misma área que la parte positiva, será una onda pulsante o una onda periódica. ¿No es verdad? Pero bueno, ese instrumento lee valor medio. Por lo tanto, alguno de ustedes seguramente ha visto el instrumento y sabe también que nosotros podemos leer con ese multímetro analógico, leer valores eficaces, ¿no? Ustedes ponen el selector para leer valor eficaz de ese instrumento analógico y lo conectan y lee el valor eficaz de la onda senoidal correspondiente. Pero ¿cómo lo hizo? ¿Qué hizo el instrumento? Antes de que entre la onda senoidal a la bobinita, porque el instrumento le va a leer el valor medio, la rectifican completa. Esta es una onda rectificada completa. ¿De acuerdo? Entonces, cuando entra, toma el valor medio, ya no de la onda senoidal, sino de esta onda que está rectificada completa. Para rectificar completa se pueden poner 4 diodos, se pone un triac, etc. Y rectificamos completamente la onda.